si les parece, con algún tipo de presentaciones iniciales del seminario. Virginia, si querés ir pasando la siguiente diapositiva. Sí, cómo no. Si te querés presentar, Guillermo. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Rejoría, soy arquitecto, especialista en planificación urbano-territorial, parte de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Universidad de Concepción del Uruguay y miembro de la Comisión Directiva de la SAPLAT, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Gracias, Guillermo. Virginia. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy actualmente como ayudante y alumna de la Cátedra de Planeamiento Urbano y bueno, voy a estar acompañando en este proceso también como parte de aprendizaje para mí. Así que mucho gusto. Bueno, gracias, Virginia. Hola, acá estoy. Hola, Gra. Estamos terminando conmigo la ronda de presentaciones. Yo soy bueno, Claudia. me presento yo. Presentate y después me presento yo. Perfecto. Soy Claudia Curró, soy licenciada en Psicología Social, soy el sapo de otro pozo de este grupo, soy agroecóloga, y bueno, la idea es compartir con ustedes estas miradas diferentes en la problemática del agua. ¿Gra? Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Graciela Falibene, tengo problemas con la banda, así que ahora estoy con un celular que me prestó mi hijo. Espero que todo salga bien, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo soy un poco la que pergeñó esta actividad, tratando de tomar desde el punto de vista, digamos, de la concepción educativa, este tema de los momentos reflexivos y los momentos participativos, porque esta problemática del agua es una problemática en la cual estamos inmersos, ¿no? Estamos inmersos de tal manera que es una problemática grave, de hecho tan grave como que acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy ahora yo, tenemos un río inmenso, uno de los más grandes del planeta, y por supuesto no nos podemos bañar en el río, pero esto no es de ahora, sino hace como 50 o 60 años que está en un estado calamitoso. Y no se logra resolver, así que, y el culpable, lo peor es que el culpable es la persona que osa en mojar sus pies en el río, y no toda una sociedad que no cuidó ese recurso. Por eso cuando decidimos diseñar esta actividad, tomamos la película Flow, que se basa, igual que el material de UNESCO, en este diseño sensible al agua. Entendemos por diseño sensible al agua el hecho de contemplar el ciclo del agua en lo que hacemos, ¿no? De hecho, uno de los aspectos más importantes es que somos 70% agua, sin agua no se puede vivir, y digamos, y los cursos, que son las venas de nuestro planeta, como son las venas de nuestro cuerpo, por un circula líquido, que sin líquido no podemos vivir. Entonces, lo estamos viviendo en la pandemia, y un poco esta idea de hacer algo que no fuera solo expositivo, porque en estos momentos estamos todo el tiempo bombardeados por actividades expositivas, sino que requiriera una reflexión y un trabajo previo, que, digamos, yo soy docente, fui docente muchos años en el INAP, y soy experta en educación a distancia, y entonces que fuera en un principio un trabajo así, previo, de prestar atención, de pensar. Y estas instancias de hoy, la de hoy y el jueves, tiene como objetivo que compartamos miradas y compartamos reflexiones, de tal manera de poder, digamos, en la semana siguiente, seguir con este trabajo de una toma de posición. Indudablemente es un trabajo introductorio, pero no como introductorio es menor. La idea es que genere un cierto impacto en esta actividad cotidiana, ¿no? El otro día estábamos nosotros corrigiendo el planeamiento, este año hicimos mucho más hincapié en estas temáticas del diseño sensible al agua. Estamos trabajando en uno de los barrios del RENAVAP en la ciudad, y uno de los aspectos así más
increíbles es que estábamos viendo la zona, loteos aledaños a la zona donde hay una cañada, y los loteos de la municipalidad parecían sobre la cañada, ¿no? Esa no percepción donde la malla, eso también lo plantea en la malla y el parque, ¿no?, de Angodelik, la malla se sobrepone sobre todo lo preexistente, sobre la topografía, sobre las cuencas. Bueno, y esto es algo a revisar. Bueno, le dejo a Claudia que va a coordinar la dinámica del encuentro. Gracias, Graciela. Si querés recordarnos las fechas de presentación. No las tengo aquí a mano, pero las fechas de presentación... En un ratito las recordamos porque había algunos participantes que enviaron las dinámicas antes y tenían tiempo aún para reelaborarlo. Claro, no, la idea realmente es hoy compartir, y esto estaba en la guía, digamos, es compartir las 4 de las preguntas seleccionadas que son las más situadas, las que permiten una revisión tanto de esta postura un poco filosófico-antropológica de Descola o de Morton, con respecto a la problemática y también a la problemática situada o a las prácticas comunes en el lugar donde vive el participante, ¿no? Estas 4 compartimos hoy, que se mandó un poco la indicación de cuáles íbamos a compartir por correo, porque, digamos, hacia fin de mes... entre el 22 y el 29 de junio, Graciela, son las fechas de entrada. Claro, hay una semana más como para que puedan, digamos, revisar o completar o darle una vuelta de tuerca al cuestionario, ¿sí? La idea es que nosotros revisemos también y que sea un insumo estas visiones para hacer a lo mejor a posteriori y compartiéndolo con ustedes, un trabajo, digamos, comparativo, de percepciones. Hay todo digamos, este es un problema grave que se está introduciendo recién en la práctica cotidiana, profesional, que es insólito, y también en los organismos de financiamiento. Ahora se hablan de financiar de infraestructuras verdes, o soluciones basadas en la naturaleza, o sistemas de drenaje sostenible, cuando antes se financiaban solo infraestructuras grises que no tenían en cuenta el impacto que podían tener en los ecosistemas, ¿no? Así Gracias, que bueno, Graciela. estamos en un cambio de época, ¿sí? Sí, es verdad. Bueno, la idea hoy es contarles un poquito quiénes somos a partir del relevamiento de la planilla que completaron, del formulario, y luego de eso sí, la presentación de los que quieran arrancar con la presentación de 5 a 10 minutos. Si querés, Virginia, presentar la siguiente diapositiva. Bueno, allí pueden ustedes ver de dónde son los participantes, solamente no estamos conociendo, salvo que Graciela tenga algunos colegas conocidos, pero no estamos conociendo mucho más que su profesión, que lo tienen aquí a la derecha, y su lugar de procedencia. Es interesante que se han inscrito participantes de Catamarca, de Buenos Aires, de Brasil, no voy a nombrar los cercanos, pero sí había gente de Colombia y mucha gente de Buenos Aires, de Cava. Y aquí pueden ver también la incidencia de los participantes en cuanto a su profesión. Como pueden ver, la arquitectura es quien se lleva el mayor porcentaje, y también estudiantes que desconocemos cuáles son sus expertices, pero bueno, por allí va la cuestión. Y en la siguiente recuperamos algunos intereses, si querés, Virginia, algunos intereses por los cuales se habían inscrito, y fíjense que la recurrencia de las palabras es bastante poca, por lo tanto quiero significar con esto de que casi todos estamos interesados en incrementar los conocimientos, en vincularnos en el interés por el ambiente y en el cuidado del recurso. Así que, bueno, por allí va la cuestión. Si usted, y había una encuesta para completar, que no las podemos presentar porque solamente respondieron 7 hasta hoy a las
2 de la tarde, así que no tiene casi valor. La idea de la encuesta era que compartiéramos, que rompiéramos el hielo, si se quiere, con las primeras percepciones sobre la problemática del agua. Pero bueno, no resultó la herramienta, o tal vez no, la comunicación no fue del todo fluida. Pero bueno, si alguien quiere, se ofrece como primer voluntario para empezar a contarnos cuáles son sus reflexiones. Yo noto acá en el chat que está José Luis muy activo, así que sería interesante si tiene interés de compartir sus reflexiones. Repetime el nombre, así le habilitamos el micrófono, Graciela. José Luis Grau. Sí, José Luis Grau, de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Tiene para compartir recemos pantalla? que no se corte, te digo, yo tuve que cambiar de appliance. Estamos mal. ¿Tiene para compartir pantalla, José Luis? Hola. 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 Estoy tratando de compartir. Hola, hola. Sí, te escuchamos muy bien. Estoy tratando de compartir pantalla ahora porque no me deja. ¿No te deja compartir? Es que estaba compartiendo yo, puede probar ahora. A ver, vamos, lo hago hablado porque había armado un PowerPoint sobre lo que habíamos estado viendo, pero va a ser un poco más rápido hablar que transmitirlo, digamos, al PowerPoint. En realidad, justo con respecto al agua, había tomado una frase que me interesó, que me llamó la atención cuando estaba investigando ahora, que decía que miles han vivido sin amor, pero nadie sin agua. Entonces, de W.H. Auden, el cual demuestra del valor que le tenemos que dar al agua, porque todos hablamos del amor, pero como quien dice, todos pueden haber vivido sin, pero nadie sin el agua, como suministro de vida. Con respecto a los 4 puntos que habíamos estado hablando, con respecto al entubamiento del agua, Córdoba, yo soy de Córdoba, el cual es una ciudad, si ustedes la conocen, el cual está de suministro de agua de montaña, por ende nos recorre un río por dentro de la ciudad y varios arroyos, los cuales, en realidad, en la problemática nuestra, con respecto al agua de lluvia, no el agua de suministro de agua potable, a lo que es el río principal y una cañada, esos se encauzaron, pero a cielo abierto y siguiendo el cauce natural que mantenía el río, de manera de no provocar, y la ciudad se adaptó en esas áreas al río y al arroyo. Pero hubo varios arroyos que fueron totalmente entubados y que hoy está generando zonas en donde o se está haciendo hundimientos de esos arroyos entubados y sin la salida del agua propiamente dicha. Con respecto al agua como problema, nosotros estamos viendo de que nosotros dependemos de aguas de lluvias estacionales, las cuales la estamos proveyendo desde diques. Y realmente hoy por hoy hay gran cantidad de lugares en donde está faltando el agua, y es falta de provisión y de control del uso responsable de la misma. Yo creo que si bien hablamos de cómo producir agua, o sea, en el video del agua estamos viendo de la problemática mucho de la gente de campo, de ciudades en donde no les llegaba el agua potable. Hoy por hoy, gran parte le llega el agua potable, pero no la cuida. Todavía el tema del agua me interesaba de hace un tiempo, y había estado viendo de que Sudáfrica, propiamente dicho, hace 4 años había puesto el día 0. O sea, había puesto una cuenta regresiva en la cual la ciudad entera no iba a tener agua, y debido al acercamiento al límite de la hora 0, la gente tomó conciencia de cómo usar el agua, y hasta hoy Sudáfrica no cortó el agua. Y que básicamente México también ya tiene un día 0 para no tener más agua. Entonces yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo usarlo como recurso, y de cómo dar no solo las soluciones para potabilizarla, sino la conciencia del uso de la misma.
eso sería un poco lo que habíamos visto de por qué entubábamos, y el por qué entubábamos netamente los desechos para que no sintamos olor, y obviamente el agua potable para lograr la presión de red y que no se contaminara. Bueno, no sé si alguien quiere hablar de la parte ontológica, cosa que cada uno son 4 respuestas. Esto es un poco lo que pasa en mi ciudad. En A mí me Córdoba parece, perdón, me parece interesante rescatar esto de la concientización del agua. Es algo que tal vez deberíamos empezar a trabajarlo muy tempranamente. Desde la película se aborda la concientización, pero me parece que no hay como planes nacionales o como campañas nacionales sobre la concientización del agua. Es como que está por default que el agua va a estar siempre. Sin embargo, sí, en eso, nuestro país hay zonas en que realmente el agua es un problema. Pero sí, bueno, me parece interesante de su exposición rescatar este comentario. sí, porque a mí me llamó la atención eso de que está, o sea, a ver, de la película está muy bueno, pero de eso que yo había estado viendo era cómo ciudades donde tenían ya fecha de caducidad del agua, por así decir, porque ya sabían que a partir de tal día no iba a haber más agua potable, que específicamente era Johannesburgo, en Sudáfrica, lograron extender ese plazo y ahora está extendido indefinidamente, pero no porque hay más agua, es porque se hace un uso más racional de la misma. Y eso ya no depende de la Suez o de cualquier multinacional, depende de cada uno cuando abre la canilla y ser consciente en usarla. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a compartir entonces la primera pregunta, digamos, la del entubamiento, y después discutimos sobre los otros de las posturas. ¿Qué les parece? Sí, por eso, me parece mejor eso. Me parece mejor. Yo acá quería agregar con respecto al movimiento en general, es cuando es este tema que no tanto la provisión, digamos, del agua, sino el entubamiento del desagüe, ¿no? Del pobre curso entubado porque van a parar conexiones clandestinas, ¿no? A mí me preocupa mucho, de muy joven trabajé en arquitectura industrial, y aquí en el área metropolitana se pagaba cuota de descontaminación, que la verdad que nunca se descontaminó con esa cuota, y realmente yo trabajaba en una planta jabonera en Avellaneda, se tiraba cualquier cosa, era un sufrimiento realmente, los que éramos conscientes sufríamos, yo estaba en otro rol, pero era realmente mucha impunidad en los volcamientos, ¿no? Y entonces el riachuelo está abierto, y entonces estuve analizando mucho lo que pasaba, no está entubado, estuvieran todos, sale la broma de Contanzuala de La Plata, ¿no? Ahora van a hacer un colector del margen derecho y con un tratamiento muy primario se va a mandar a la mitad del río, pero no, se siguen permitiendo efluentes. ¿Y es que se permite volcar, no? Se permite, digamos, Brailovsky en las últimas, que es el defensor del pueblo ambiental de la ciudad, en las últimas reuniones que obligatoriamente por ley tiene que llamar a Kumar al Consejo Asesor, planteaban, todos se fueron muy enojados porque si no se cambia lo que se permite volcar, nunca va a haber solución. Se sigue permitiendo volcar contaminantes que no son degradables y en tasas que en casi ningún lugar del mundo se permite, ¿no? Esto Sí, por lo menos acá en el área metropolitana, ¿sí? perdón, si yo como comentario, nosotros da la casualidad que yo doy clase en la universidad, pero también trabajo para una empresa, o sea, tenemos una empresa constructora. Y el año pasado, creo que fue específicamente Córdoba, tiene como 2 canales de cloacales específicos. Uno, que es todo lo que es cloacal, que va bajo Grande, que es la planta de tratamiento cloacal general de la ciudad, la cual ahora estamos iba a duplicar o cuadruplicar el nivel de tratamiento del agua. Hoy las obras están paradas, pero en realidad Ahí lo escucho. el cual cada
industria tiene que Hola, se cortó. Sí, sí. O sea, bueno, en Córdoba hay un canal que cuando se hizo la planta de Fiat, se llevó desde la planta de Fiat y todas las industriales hasta el río, pero era la responsabilidad de cada planta hacer el pretratamiento. Hace un año y medio, se cambió la ley de lo que se volcaba y se comprobó que todas las industrias no estaban cumpliendo la norma. Entonces se empezó a exigir. ¿No se escucha? Sí, se escucha, ahora sí. No, ninguna cumplía la norma, y la única que empezó a hacer, porque nosotros lo licitamos para cotizar, era la planta de Volkswagen en Córdoba, para cumplir la nueva norma que estaba exigiendo gobierno, pero realmente fue la única que nosotros vimos que hizo inversión para cumplir la nueva norma de los límites que podían tirar en volcamiento. Y bueno, y Que en realidad, hablando con... Sí, sí. acá en Concepción, bueno, en Concepción del Uruguay, donde nos trabajamos, ¿no? Se perdió la curtiembre Cersa, que estaba corrida de la Unión Europea por la calidad, por el tipo de proceso, y los efluentes que generaba, y más o menos en 3 o 4 años mató el arroyo de la China, y tenía una planta de tratamiento de efluentes que teóricamente funcionaba. Algún profesional firmaba como que funcionaba, nunca funcionó. A los ambientalistas los corrían cuando querían tomar muestras porque veían que el arroyo ya tenía olor a riachuelo, digamos, se sentía desde la ruta. Bueno, te terminó yendo la empresa y quedó un pasivo ambiental que no se puede resolver, y en 3 años mataron el arroyo de la China, ¿no? O sea, estos son temas que muchas veces son difíciles de revertir, esos pasivos ambientales, ¿sí? Sí. Bueno, pero hay que poner en campaña. Así que bueno, no lo por eso vamos a hay que ponerlo en campaña y no lo vamos a corregir. Por eso digo, estas actividades donde empecemos a reflexionar, ahora tenemos ahí un pasivo y esta localización 10 empleos, digamos. A veces esto de que cuánto empleo me va a generar, hay otras opciones. Yo creo que las opciones hoy dañinas al ambiente no son opciones, este es el tema, no son opciones. Así que bueno, damos la palabra al siguiente. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Hola. Si no, por orden de ingreso. Por favor, levanten la mano así les podemos habilitar el micrófono. Lucas, ahí te estamos habilitando. Y tal vez puedan compartir si tienen alguna imagen, sería bueno, si es que tienen ancho de banda suficiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan perfecto? Muy bien, te escuchamos. Dale. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ando con la computadora media averiada, por eso no puedo compartir imagen, nada. Pero bueno, me hago una breve presentación. Soy de Paraná, una ciudad que está rodeada por cuencas, 16 cuencas para ser exactos, y bueno, uno de los grandes problemas que se viene hablando, diría, fuertemente hace unos 5 o 6 años, es el tema de los entubados que tenemos en los arroyos. El más importante, el arroyo Antoñico, que es el más entubado y el más urbanizado, porque atraviesa por el medio del eje urbano. Es uno que hace poco fue mal conocido por un hecho, bueno, el fallecimiento de una chica. Trajo otra vez el tema de cómo se está tratando el tema de los arroyos, o sea, de las cuencas en nuestra ciudad. Sin ir más lejos, yo vivo acá cerca del arroyo La Santiagueña, y es un problema porque está totalmente entubado, desde donde arranca hasta donde finaliza. Yo estoy al final de donde se termina el entubado. Es un problema constante, ya sea por la contaminación, los olores, el tipo de fauna que se genera, que no es muy bienvenido. Así que bueno, fue por eso que me inscribí en el curso, me pasaron el dato y es para conocer un poco más. Hace 4 años, a raíz de esto, me dedico a lo que es jardines verticales y terrazas verdes.
más que nada ahora haciendo hincapié en todo lo que es terraza verde, para poder trabajar en lo que es la recuperación de las aguas de lluvia, ¿no es cierto? Es una herramienta muy interesante que hemos venido desarrollando con mi equipo de trabajo, y que bueno, que esperamos poder sumar a la ciudad de Paraná como una herramienta, o sería como un paliativo más cercano que se pueda hacer para evitar las inundaciones que estamos teniendo en lo que es en varios barrios, ¿no es cierto? Más que nada de la zona céntrica. Así que bueno, esa es una pequeña introducción de lo que me dedico. Bueno, muy bien. Con respecto a los arroyos y al estado de con respecto a los arroyos que vos planteabas, ¿hay algún tipo de regulación de los volcamientos de esos arroyos? ¿Hay incumplimiento? ¿Hay conciencia? ¿Hay ambientalistas que estén trabajando un poco para, digamos, para hacer notar qué es lo que se está volcando? Sí, hay un movimiento que se está haciendo escuchar bastante. La verdad que no recuerdo bien el nombre. Tribu es una de las partes que está acá en el arroyo de la Santiagueña. Se ha presentado un trabajo a través de una tesis de la Facultad de la UNL para hacer, serían parques sobre los arroyos. Más que nada, bueno, el que más se está difundiendo es la Santiagueña, por una cuestión de que está justo muy cercano al Parque Urquiza, y se está hablando bastante del tema. Y más que nada, con el tema de las construcciones que se están haciendo barrios sobre los arroyos entubados, que hoy están teniendo muchísimos problemas. Hoy es un tema muy hablado, se está tratando, no está tratado por decreto, ni está regulado eso. Y uno de los grandes problemas que tienen estos entubados son las conexiones clandestinas cloacales. Paraná no cuenta con una planta cloacal de tratamiento cloacal. Claro, acá está diciendo Guillermo que Paraná no tiene un plan de ordenamiento territorial. Y bueno, y acá uno de los temas es que hay ya, bueno, en Corea del Sur un arroyo entubado se ha liberado y se ha generado un parque lineal, ¿no? Y realmente, digamos, liberar, digamos, sacar ese techo que se le ha puesto al arroyo es una posibilidad, además de saber qué está pasando, de poder empezar a trabajar en la regeneración, ¿no? Pero bueno, es algo incipiente, se está haciendo en algunos lugares, lo importante es tenerlo en mente, ¿no? Así, bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Quién sigue? Hola. Hola, yo puedo hablar si quieren. Dale. No sé, soy Levantando la mano y Elizabeth. así vamos. Sí, Elizabeth, dale. Sos de México, ¿no? Levanté la mano. Dale, Soy dale. argentina. Ajá. Llevo 20 años en México y estoy ahora en Colombia. Mi esposo es colombiano, entonces estoy acá. Pero todavía con mi adscripción, soy profesora investigadora en un centro de investigación de biodiversidad y conservación en México, en la Universidad de Morelos, Autónoma de Morelos. Y bueno, me formé el doctorado allá en México, entonces llevo más de 20 años en México. Pero bueno, trabajando básicamente en cuencas, en gestión justamente, pero también mucho desde el punto de vista ecológico, soy bióloga de formación, entonces más que nada trabajo con ecosistemas riparios, con temas de tratar de entender el porqué de la vegetación riparia y por qué la necesitamos, ¿no? Y los enfoques de cuenca, eso, bueno, me ha llevado mucho, trabajé en distintos ecosistemas, entonces mi postdoc lo hice en el desierto de Baja California, entonces eso me hizo mirar un poco más también hacia los acuíferos, hacia el agua subterránea, y a la necesidad de que en muchos ambientes que también tenemos en nuestro país, ambientes secos o estacionales muy marcados, hay una, espera que voy a poner el video para que me conozcan.
estoy en Colombia. Comentándoles que esa necesidad de conocer cómo funcionan estas conexiones, ¿no?, entre los ecosistemas y el agua que está en el subsuelo. Y bueno, por querer saber y investigar un poco más, me fui acercando a hidrogeólogos una vez que ya tuve mi trabajo en la Universidad de Morelos. Estaba más cerca de la Ciudad de México, entonces yo soy egresada de la UNAM, y bueno, hice contacto con hidrogeólogos de la UNAM y tenemos así varios proyectos súper interesantes, porque resulta que hay un mundo nuevo, hay un mundo interconectado en donde no hay biólogos, y me siento muy cómoda además de trabajar en una transdisciplina, y lo que encontramos son, bueno, toda esta fauna del agua subterránea, propia del agua subterránea, ¿no? Y entonces, bueno, muchas de mis investigaciones se fueron volcando hacia ese lado, hacia la cuestión de las conexiones agua subterránea, superficial y ecosistemas, ¿no? Entonces, no, lo que comentabas, la última pregunta, es que a mí no me habían llegado las preguntas. La última, que tiene que ver con el cuestionario que nos habían hecho ya, pues sí, o sea, obviamente que tenemos que tener otra visión, ¿no? Yo constantemente, bueno, trabajo bajo esa visión de cuenca hidrológica, que más que cuenca hidrográfica, que siempre se habla mucho de cuenca hidrográfica, incluso los organismos internacionales empezaban a hablar de hidrográfica en vez de hidrológica. Veían en realidad todas estas conexiones, pero en superficie, porque ¿qué pasa? Incluso los biólogos trabajamos con lo que vemos, pero no con lo que no vemos, que es el agua que está por debajo. Entonces, toda esta visión de los ecosistemas holística, de tratar de entender cómo es el funcionamiento, cómo está conectado, y cómo necesitamos reforzar las zonas periurbanas, bueno, incluso mismo mantener toda esta conectividad en las zonas naturales también, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos. Bueno, nada, eso, obviamente que esta visión es otra cosa, ¿no? Es tratar de entender que somos parte del ecosistema, ¿no? Rescatando los conocimientos también culturales, ancestrales, del manejo tradicional de los recursos hídricos. Yo tuve un estudiante de doctorado que trabajaba en la gestión en Morelos, en el estado donde vivía. Es un caso muy particular, porque ellos tenían, o sea, había un humedal en medio de la ciudad, de una ciudad industrial, que realmente se lo había comido al humedal la ciudad. Pero resulta que había sido un sitio de adoración de los primeros habitantes de ahí, digamos, de los tlahuicas, que eran de esa región, y todavía seguían haciendo en unas fechas en particular, ellos veneraban, bueno, la lluvia y la cuestión del agua en el humedal. Tal es así que encuentran una piedra, como un jeroglifo, que el Instituto Nacional de Historia lo reconoció válido de esa época prehispánica de México. México es muy cultural, ¿no? Todo está relacionado con lo prehispánico en general. Donde pisas siempre ha habido una civilización antes, ¿no? Entonces es muy rico en ese aspecto. Y bueno, resulta que surgen un montón de manejos en México prehispánicos que es mucho mejor de lo que tenemos ahora, ¿no? Con otras concepciones, tienen unos sistemas, por ejemplo, de embalses, de recolección de agua, ahora se me fue el nombre, pero bueno, que están conectados, son como cuencas interconectadas, hechas por el hombre en las zonas justamente más áridas, en donde, bueno, tenían un conocimiento muy, muy particular del manejo del agua. Entonces, bueno, entre esos hay algo que en esta ciudad existía, que son los famosos apantles, que viene de la voz náhuatl, que es apantli, que quiere decir, bueno, son canales, pero son canales prehispánicos hechos por el hombre. Entonces, estos canales se siguieron usando en el 1900, 1800, 1900, hasta que en nuestro momento, ¿qué pasó? Que la gran urbanización los comenzó a tapar.
Entonces, pero eran canales donde la gente todavía cultivaba, usaba el agua para, bueno, esos canales eran conectores de cultura, conectores de actividades agrícolas impresionantes. Entonces, bueno, con este estudiante empezamos a buscar en la historia, en la parte esta que, bueno, mucho desarrollé en mi postdoc allá en California, que trabaja mucho con la ecología histórica, que es justamente volver a lo ancestral, a entender cómo eran ciertos manejos, ¿no? Y como que reivindicamos toda esta cuestión de la red, resulta que existía una red de apantles, de canales prehispánicos, que era, bueno, tenían un valor cultural impresionante, además del valor ecológico y para la comunidad, incluso o sea, era el agua que bebían directamente, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a hacer todo un movimiento de la comunidad, y tenemos, bueno, esa experiencia, ahí tenemos unos videos que después, si les interesa, se los puedo compartir, y sacamos un libro también, logramos toda una conjunción entre la gente, el municipio, digamos, las entidades de gobierno, a que otra vez se vuelvan a reinstaurar estos apantles, pero además que le dieran a este humedal la categoría de área natural protegida, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas lindas experiencias en México, de mucho trabajo y que cuesta mucho porque también, bueno, pasa como en Argentina, como pasa acá en Colombia también, en donde hay, bueno, otras todavía no se entiende bien esta visión que ustedes quieren transmitir, que me parece fabulosa, que lo estén discutiendo, y yo como bióloga quería acercarme a ustedes porque sé que están más en diseño y me interesa, bueno, no sé muy bien sus áreas, pero sí vi que había arquitectos, y entonces nada, en lo que yo les pueda apoyar y no sé, en lo que también ustedes me enseñan, ¿no? En cuanto a la cuestión urbana, me interesa muchísimo, ¿no? Pues nada, para no extenderme mucho, pudiera hablar mucho, pero me quedo ahí para no quitarle a los demás. Una consulta que sí. surge de aquí del chat. José Luis preguntaba si te estabas refiriendo a los cenotes o si es otra la tecnología ancestral de la que estabas hablando. No, no son los cenotes. Los cenotes es algo muy diferente, porque los cenotes se dan solamente en la península de Yucatán. ¿Por qué ahí? Porque tenés un material geológico kárstico, que es carbonato de calcio, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua de lluvia cae, eso infiltra muy fácilmente. Por eso, realmente, todas esas ciudades están viviendo en un área donde el agua es muy buena, pero que es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque todo lo que cae penetra muy fácilmente se forman estas cuevas, se derrite el carbonato de calcio, se arman estas cuevas y se forman estos cenotes, que es agua dulce, ¿no? Es fabuloso, o sea, el sistema. El tema de los cenotes, sí, es otra cosa. Y está siempre, imagínate que hay gente que trabaja nada más sobre, bueno, hidrogeólogos de lo kárstico, ¿no? Que son este tipo de roca que forma este tipo de cenotes. No, pero ahora mientras hablen otros, lo voy a buscar, ¿cómo se llama para decirte? Perfecto. ¿Sí? Elizabeth, una consulta de mi parte. Vos estabas hablando, ustedes trabajaron sobre las chinampas. Las chinampas es un sistema de agricultura que utilizaban el agua, y a mí me interesa muchísimo. Yo no soy arquitecta, soy agroecóloga, pero por eso me interesa bueno. si sabías si habían trabajado sobre ese sistema. Sí, tengo una compañera, una colega que trabajó, tiene su tesis de doctorado fue con las chinampas. Las chinampas era un sistema, bueno, sí saben que Tenochtitlan, la Ciudad de México, era un lago, un gran lago, ¿no? Imagínense cuando llegó Cortés y estaba atravesando y se ve todo eso, ¿no? Con estos islotes interconectados, ¿no? En donde tenían ellos la ciudad, digamos, central, pero en un inmenso lago, y cada uno de los señoríos, digamos, de esta civilización estaba
en distintas partes de ese lago, de ese gran lago. Entonces, alrededor de ese lago estaban estas chinampas, que es un sistema, como bien decís, de cultivo, en donde son fábricas, sí, es prehispánico, es algo prefabricado, que son como islotes en donde la gente tenía, bueno, sus cultivos y el agua ahí a la mano totalmente, obviamente, ¿no? También. Sí, tengo una colega que hizo su tesis ahí, si te interesa, y bueno, su esposo maneja, dentro del centro tenemos el área de un laboratorio de ordenamiento territorial. Él es el director de la Asociación Internacional de Ordenamiento Territorial Ecológico. Bueno, como siempre dice él, soy el director porque nadie quiere. Entonces él creó la fundación y está tratando de conectar gente y todo. Y bueno, hacen congresos, igualmente si te interesa te lo puedo. Fantástico. La idea del seminario es precisamente esto, interconectarnos entre distintas disciplinas y ver cómo podemos confluir para incrementar el conocimiento. Gracias, Elizabeth. Buenísimo. No, de nada. Graciela, tenés el teléfono, tenés el micrófono apagado. Bueno, la idea sería a lo mejor generar alguna forma de compartir esta información. Podemos ver si a través de un blog, de una página. La idea es seguir en contacto, porque cuando estaba aquí hablando Elizabeth, ella dice que no le llegó el cuestionario. El cuestionario, este es un curso introductorio y es lo bueno que nosotros planteamos que podía tener participantes de diferentes niveles justamente para este encuentro positivo, de poder tener aportes como el de ella, es maravilloso. En esta guía hemos insistido mucho en esta actitud antropológica que rescata a través de un texto de Descola esta visión que otras culturas han tenido de la relación del agua con cada grupo humano. En la misma película hay un parte donde se lee, un hinduista lee con mucha admiración ese texto del cacique Sius, Piel Roja, de 1854, en el cual dice, no, nosotros no le podemos poner precio a este río, porque el río es nuestro hermano, las estrellas son nuestras hermanas, esta relación de ser parte de una trama. Entonces, en este seminario, además de ver esta película, a ver si lográbamos sensibilizar, incorporamos un texto escolar, un texto de Morton, una cita de Morton, para poder entender que somos parte, si no logramos a rescatar estas civilizaciones que tenían conciencia de totalidad, no lo vamos a poder revertir el problema en lo que Descola llama naturalismo occidental, y en qué lugar nos puso, ¿no? En qué problema nos puso, porque estamos destruyendo nuestra propia vida, ¿sí? Como parte de esta trama de la vida. Si les parece, seguimos. Ahí Claudia Cardoso, entiendo que quería contarnos algo. ¿Estás por allí, Claudia? Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿se te escucha bien? Hola, sí, ¿qué tal, Claudia? Sí, presentate, por favor. Claudia, preséntate, por favor, así los colegas saben. ¿Me escuchan bien? ¿Están escuchando? Sí. ¿Ahora me escuchan? Se corta, no sé bien cuál es el problema. A ver. No, pero te escuchamos bien, Claudia. Bueno, entonces soy yo. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Cardoso, me presento para el que no me conoce, soy ingeniera. No me vi en el diagrama de todo que hicieron al principio, pero bueno, soy ingeniera y soy docente, también universitaria. Bueno, mi interés por este seminario tiene que ver con un interés que hace un tiempo me viene acompañando, y es el hecho de que por ahí los ingenieros, como también pasa con los arquitectos, tenemos mucha intervención permanente en lo que es nuestro ecosistema,
y la responsabilidad social que debemos tener a la hora de encarar los proyectos, creo que no es lo más común que nos acompaña. Bueno, fuimos formados en un momento donde un montón de aspectos no eran tenidos en cuenta, uno de ellos es el agua. La última vez que escuché hablar de la problemática del agua fue en un taller de responsabilidad social universitaria el año pasado, así que creo que hay algunos actores, habemos algunos actores preocupados por esto, pero tenemos que multiplicar las voluntades. No quiero extenderme en la exposición, solo les hago un comentario. Total, tenemos oportunidad para seguir hablando de otros temas después, pero una de las primeras preguntas tenía que ver con los entubados, y en mi ciudad, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tenemos arroyos entubados, Las Ánimas, El Gato, Una Cañada, y creo que hay una cuestión cultural, que bueno, que de alguna manera ha hecho que esto haya tenido que tener ese fin. Por un lado, este desarrollo urbanístico sin tener en cuenta los cursos naturales de agua, o bien intentando torcer esa voluntad de los cursos naturales, y después transformando ese curso de agua en un recipiente de contaminación urbana. Entonces, creo que el mismo hombre provocó problemas que ahora estamos tratando de solucionar. El tema de los entubados, lamentablemente, fueron decisiones que se tuvieron que tomar en su momento, por un lado, por la contaminación de residuos que se arrojaban en el curso, en algunos casos no estaban tan urbanizados en algunos tramos, pero bueno, la ciudad fue creciendo, culturalmente se fue contaminando, y lamentablemente también tenía su problema con las inundaciones, es decir, cuando venía la creciente eran lugares por donde el agua empezaba a ingresar en la ciudad, en distintos lugares, y la gente próxima a esos cursos de agua se inundaba. Entonces, lamentablemente el ir entubando fueron las soluciones técnicas a toda esta temática. De todas maneras, como ya lo hemos hablado en algún seminario, creo que si no me equivoco Silvia, una docente de geografía que también la vi entre los participantes, hemos estado hablando de la problemática del capricho del hombre de asentar ciertas urbanizaciones en lugares donde por ahí no es el lugar más conveniente, es decir, de que torcer la voluntad de lo que la naturaleza dispone. Yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión donde tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera, tenemos que sí o sí pensar en el diseño sustentable, pensar en todo lo que es el uso del agua, el cuidado del agua, entender que el agua se va a terminar, que no vamos a poder tener agua potable, agua para el consumo, y pensar tanto el desarrollo urbanístico como con nuestros proyectos urbanos desde esa mirada también. Pero tenemos que hacer un cambio cultural, es decir, así como ustedes felizmente los celebro que estén trabajando en este seminario y desde las cátedras de planeamiento urbano con esta problemática ya inserta en el programa, creo que debería estar en todas las universidades o tecnicaturas que tienen que ver con esta intervención del ser humano en el medio ambiente, y entre todos era unar esfuerzos, ¿no? Eso es lo que puedo decir, por lo menos para introducirme en el tema, y en cuanto a la primera pregunta que tenía que ver con los entubados. Ahora, Clau, sí. Elis, ¿tu nombre es? Mi nombre es Claudia Cardoso. Está bien, Claudia. Sí. Mira, con respecto a este tema todavía, nosotros estamos trabajando en el asentamiento de La Tablada, que está cerca de ahí del arroyo del Curro, ¿no?
Sí. Y está claro que el Arroyo del Curro, ya en el plan estratégico, en la revisión, plantea la recuperación. Entonces todavía, y todavía no, como que no se ve, es como que hay que generar proyectos concretos para dar pasos en esta nueva forma. La mejor manera de cambiar la realidad es empezar a actuar, ¿no? Y lo mismo pasa con los planos de los loteos. Totalmente. Los planos de los loteos donde no se ven las pendientes del suelo y donde le pasan por las cañadas. Hay que dejar lugar de resguardo a los lados de las cañadas. Entonces, esto es algo que desde el municipio pueden y deben hacer, ¿sí? Sí, totalmente. Sí, yo lo comparto y la verdad Digamos, es que... lo que pasa es que vos sos funcionaria, y yo creo que los funcionarios también tienen que colaborar en el sentido de, bueno, si estás comprometida, de generar como un movimiento social de apoyo para el logro de estas medidas, digamos. A mí me acuerdo mucho, que nosotros no tenemos ese hábito, me acuerdo mucho estar en Nueva York, que iban a bajar el presupuesto para internet en las bibliotecas públicas, y yo iba a una biblioteca pública y los funcionarios me pedían firmas para que le mandara al intendente, Entonces los funcionarios también tienen que ser activadores sociales, ¿sí? Tienen que ser activadores sociales para este logro, no solo buscar, digamos, la aprobación política, porque lo que tenemos en general es algo que fue descrito como la máquina de crecimiento urbano. Hay siempre una alianza para el negocio inmobiliario, pero tiene que haber una alianza para la defensa del ambiente. Y en esto podés contar con nosotros, digamos, ¿sí? Bueno, sigamos. Marilina, ¿estás por allí? Sí, no, yo les agradezco mucho porque la verdad es que hace mucho tiempo que vengo trabajando. Yo creo que esto es una cuestión de aunar voluntades y estoy convencida de que tenemos que tratar de articular, digamos. Claro, de articular y fundamentalmente, de articular primero al interior del municipio. Hay que articular las áreas teniendo el ambiente, el hábitat como foco, ¿sí? Gracias, Claudia. Adelante, Marilina. No puedo ahora Virginia deja de compartir, ahora sí vas a poder. Ahí está. Paciencia. Porque estoy desde el celular también. Espera. Salgo del celular y me quedo en la compu. Bueno. Bueno. Sí, mientras tanto, en línea con lo que comentaron Elizabeth, creo que el nombre, sí, si no me equivoco, y bueno, lo que se habló recién también, es esa cuestión de que siempre lo que no se ve es porque no es un problema. Entonces ese intento siempre de ocultar o tapar, ya sea tapar los arroyos o muchas veces que pasa con los basurales. Acá yo estoy en San José y más o menos a 3 kilómetros entre San José y Colón hay un basural gigante que, bueno, lo van tapando de tierra, ¿viste? Y se hace como, pero no hay un tratamiento o algo que intente reducir, ¿viste? O sea, se han intentado poner en marcha clasificaciones de residuos, pero la gente no lo hace si sabe que el destino va a ser todo tirado al mismo lugar. Entonces, claro, se evidencia que tiene que ser un trabajo en conjunto y que realmente se ponga la iniciativa desde quienes gobiernan o, bueno, todos. Yo creo que se pueden activar ciclos virtuosos, ¿no? En determinado momento habían puesto en el chat el ejemplo de Curitiba. Ya en el año 97 fui por primera vez de viaje de estudio a Curitiba con un grupo de arquitectos al Instituto de Planeamiento. Y ahí, en general, Lerner logró desde el instituto y la gestión de Curitiba
es la ciudad digamos, de Latinoamérica y una de las del mundo con más metros cuadrados por habitante, está cerca de 30 metros cuadrados por habitante porque liberaron absolutamente todas las áreas inundables para darle espacio al agua. Se le dio espacio al agua y además se generaron reservorios dentro de esos espacios para evitar las inundaciones. Entonces, también en los residuos, en Curitiba se hizo un ciclo virtuoso. Se clasificaba en orgánico para compostar y lo que no es basura que se clasificaba en plantas de clasificación. Y el compostaje a su vez se cambiaba a los huerteros con vegetales de estación, que se cambiaba en las áreas marginales que no tenían recolección de residuos, una bolsa, aquellos que no tenían recolección, una bolsa de alimentos frescos, que a su vez se había obtenido por canje, por una bolsa de basura clasificada. Tanto de la que era para compostar como de la que era para clasificar, para valorización. Así que esos ciclos virtuosos, donde el actor ciudadano forma parte del ciclo, es lo que hay que lograr, ¿sí? Yo creo que lo que ha hecho Lerner en Curitiba y el Instituto es un ejemplo en Latinoamérica, ¿sí? Bien, gracias, Graciela. ¿Avanzamos? Avanzamos. ¿Mari? ¿Nos escuchás? La foto es impresionante, pero contanos. ¿Tiene micrófono habilitado? Lo habíamos habilitado hoy, sí. ¿Quién expone? Está Marilina. ¿Estás por ahí, Marilina? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Bien, ahí empecé la función de compartir pantalla. Estábamos viendo una foto muy impresionante de un arroyo. Ay, se me corta un montón el audio, pero bueno, si me escuchan, Sí, te escuchamos. empiezo a contar. Dale. Bueno, soy Marilina Robles, estudiante de arquitectura, y soy de Basavilbaso, Entre Ríos. Ahora hablando en cuanto a las preguntas del entubamiento, y el ejemplo que voy a dar es el de Basavilbaso, que no se trata de un ejemplo de entubamiento, pero sí de un arroyo totalmente contaminado. Díganme, ¿se escucha? Sí, te estamos escuchando. Bien. Esta foto que compartiendo es del arroyo Calá, en Basavilbaso. El arroyo Calá nace en la línea 20 y desemboca en el por dos frigoríficos de la ciudad de Basavilbaso, y me pareció una buena oportunidad para visibilizar esto, porque desde 2004 se viene peleando el saneamiento de este arroyo. Esta es una de las imágenes, y la otra que voy a mostrar es que en 2004 hubo una mortandad de peces impresionante, y que recién ahí, en 2004, se logró hacer con la UNER un campo de acción en este sector. Pero desde 2004 hasta la actualidad no se ha hecho nada, salvo colocar unas piletas en de los que tirando contra este sector. Entonces, me parece adecuado acá poder contar esta problemática que tiene Basavilbaso. Los vecinos llaman a esta zona la vaca del sistema productivo, y bueno, está contaminado por desechos como sangre, garras, de todo, y también de los agrotóxicos, porque en esta zona el paisaje es la soja, digamos, no tiene otro paisaje el lugar.
A ver si se ve la otra imagen. ¿Se ve la otra imagen? Paciencia, parece que sí. Ahí está. Es muy impresionante. Desastre. Qué Bueno, desastre. sí. ¿Recordás la fecha? Esta imagen es de 2004. Que desde ahí, o sea, las empresas ya estaban tirando desechos a este sector, pero se tuvo que llegar a que se haga algo, o sea, aunque sea que vengan los UNER a estudiar esta zona, bueno, de veces antes estaban tirando desechos y no pasaba nada, seguía todo igual. Y este arroyo no está entubado, no es la respuesta tal vez a la venta, pero es un factor interesante para analizar en este tema. Muchas gracias, Marilina. El caso es un caso impactante y me parece que la ciudadanía está traccionando, ¿no? Aquí en el chat contaba el ejemplo que yo había puesto de Curitiba, de realmente que, digamos, sí, hay una ciudad que tiene recarga de acuíferos, es Curitiba, pero hay un problema. Nosotros estuvimos, en Curitiba está localizada en esa meseta, digamos, al norte de Iguazú. Y ahí hubo una sequía muy grande, la deforestación aguas arriba, no hubo agua tampoco ni en las cataratas, o sea, la falta de agua y la racionalización de las aguas es algo que supera, tiene que ver con el cambio climático y con estragos que se han hecho en diferentes zonas en lo que son las fuentes de alimentación de las cuencas, ¿no? Entonces, este problema sistémico, Curitiba yo pienso que puede racionalizar el agua y de alguna manera sobrevive aguas abajo, digamos, pero el tema muchas veces es aguas arriba, ¿no? Y esto va pasando en Argentina, donde no había agua en las tomas, ¿no? Acá aguas abajo, digamos. ¿Sí? No sé qué opinás, José Luis. Perdón, fue un comentario que yo hice porque tengo un amigo que vive en Curitiba y que hace un mes que, obviamente es por la sequía, dice que nunca habían tenido semejante sequía en la zona, pero hace un mes que ellos están teniendo un día de agua, 2 sin agua. Y tengamos en cuenta que aguas abajo no tendrían problema Curitiba, porque a 200 kilómetros de Curitiba está la presa más grande de Sudamérica, que es la primera presa que tiene el río Iguazú en su nacimiento, que es la que suministra todo el agua de Curitiba para abajo. Claro, el problema de la sequía ha sido tremendo y pienso que, digamos, Curitiba, cuando pensamos en soluciones basadas en la naturaleza, Curitiba ha tenido recarga de acuíferos. El problema tiene que de repente a veces cuando hay sequía no hay recarga, ¿sí? Sí, es así, digamos. A ver, la naturaleza, y aparte hay un cambio general a nivel mundial, global, entender que hay que prepararse para eso. Sí, por eso creo que uno de los aspectos más interesantes es que hay algunos, digamos, tal vez en la próxima reunión compartiremos, hay algún municipio en Argentina que está tratando de generar la instalación de, digamos, de formas sostenibles de drenaje para aprovechar el agua. Y voy a poner el ejemplo de algún municipio en Estados Unidos que al que logra retener agua y va menos agua a la escorrentía, tiene un premio en su tasa municipal, digamos. Así que hay que inventar ciclos virtuosos para poder estar previendo esta escasez de agua, ¿sí? Acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, todavía no se implementó, pero sí ya se erogó la ley en donde todos los nuevos edificios tienen la obligatoriedad de tener terrazas verdes para acumulación de agua. O sea, todavía no está vigente, pero ya está aprobada
O sea que los edificios de ahora en adelante, todos los edificios van a tener que contar con terrazas verdes para acumulación del agua de lluvia. Sí, yo después les voy a compartir, es interesante que podamos compartir, aunque sea por correo, digamos, yo le voy a mandar a todo lo que queramos compartir al grupo, se lo podemos enviar a Virginia para que lo comparta. Les voy a compartir la ordenanza de sistema de drenaje sostenible de Venado Tuerto, que realmente es muy interesante, y la de que está en castellano de Montgomery County, donde da cómo se va y se mide lo del vecino, cuánto puede acumular de agua, cuánto evita descorrentía, cuánto queda dentro del terreno para el descuento de la tasa municipal. Que son experiencias que hay que tenerlas en cuenta para hacerlas en cada lugar, ¿sí? Gracias, Graciela. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna presentación? Quería aprovechar para hacer alguna acotación, viendo un poco, ¿se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, se escucha muy bien. Viendo un poco la foto que subió Marilina, me hizo recordar a lo que vivimos este verano en la zona del río Uruguay con este famoso verdín, que eran estas algas que luego de verde se transformaron en azules y que provocó este tema de la contaminación y que provocó que la gente visibilizara un problema que desde las universidades, desde el lado de los profesionales veníamos reclamando hace tiempo atrás, que era la contaminación de los arroyos, de las cañadas y la contaminación del río Uruguay. Esta semana con el incendio de los pastizales en las islas frente a Rosario se visibilizó otro problema que no es el humo, precisamente, que fue lo que molestó a las ciudades vecinas, sino que es nuestra política económica de la sojización de la economía. O sea, dos detalles, el verdín por un lado, el humo por el otro lado, que no se acotaban a eso, sino que el problema era mucho más grande y que tiene que ver con nuestra economía, con nuestra forma de producir, que es lo que debemos cambiar hoy, y hoy es la oportunidad, porque ese día después del que hablamos no es volver a la normalidad, sino que es volver a una nueva forma de consumo, una nueva forma de producción, una nueva forma de organizar los territorios. Me llamó la atención esa foto por eso, que hay disparadores que hacen visibilizar problemas que tenemos, que hace años que los tenemos, que desde las universidades lo venimos planteando, que seguramente todos los que estamos en esta charla de Zoom lo conozcamos, pero que la gente común no la conoce. Nos pasó a quienes trabajamos y luchamos por defender el humedal que tenemos frente a nuestra ciudad, donde cuando hablábamos de los problemas ecosistémicos que tendríamos, de la destrucción del humedal, de todos los beneficios que los humedales tienen, la gente solo veía un pajonal y un montón de árboles sin sentido, y cuando vieron ese verdín y empezamos a demostrar que ese problema del verdín es otro problema con el tema de la contaminación, y ese verdín tenía ciertas problemáticas sobre los ríos, sobre la salud, y que eso iba acompañado de defender los humedales, porque eran los lugares donde se infiltraba el agua y llevaba el agua a nuestro acuífero, que esa agua era la única agua dulce. Bueno, y así una serie de cosas, es que la gente empieza a ver que detrás de eso, que aparentemente es una molestia estética, no ambiental, hay algo mucho más profundo, que es lo que venimos reclamando desde años. Muy bien, acá hay en el chat hay alguien que quiere presentarse, ¿sí? Fíjate, Claudia. Fabián, ya tenés el micrófono habilitado. Ahí te estamos viendo, hola. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, yo estoy hablando acá desde Brasil, región norte de Salvador de Bahía, una localidad más conocida como Praia do Forte, más fácil para que lo localicen. Y bueno, y acompañando un poco estas observaciones que vienen haciendo en referencia a los ríos, al por qué se los entuba,
creo que está lo micro y lo macro, y siempre por delante de eso la falta de planeamiento urbano, y no por falta de conocimiento, ya que tenemos en la región que yo vivo, que es a 55 kilómetros de Salvador, tenemos problemas de medio y corto plazo que vienen pasando. La ciudad de Salvador en sí, para colocarla en paralelo, es una ciudad de 3,5 millones de habitantes, que 81% de sus ríos están cubiertos, están entubados, y gran parte de ellos fue en los últimos 10 años, siendo que existen muchos estudios a nivel mundial de ir desentubando esos ríos, y creo que hay uno de los casos más conocidos es en Nueva York, ¿no? Donde se viene vuelve a dar vida a estos ríos y todo lo que eso trae. A nivel micro, aquí en la región que yo vivo, es una región con grandes hoteles de bandera internacional, y lo que más marca es que cómo no se planea a nivel ecológico lo que significa una obra, una construcción de gran porte, como un hotel que va a estar construido por 2.500, 3.000 hombres, de las cuales gran parte viene del interior, por una mano de obra muy barata, y por los estudios aproximadamente 60% de esos obreros, ellos van a permanecer en la región, lo que no está mal, lo que sí está es la forma como lo hacen, porque normalmente ellos van a terminar invadiendo regiones de nacientes y de ríos, que terminan contaminando, ríos que terminan desembocando en el mar y todo lo que eso trae en esa cadena. Entonces creo que todo nace en la base del planeamiento urbano y la conciencia del agua, ya que es un recurso con límites más próximo a salir de nuestro uso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar siempre en lo que es la colecta de agua de lluvia, que creo que es algo que dejamos siempre como que para después. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Virginia, vos habías mostrado hace un ratito unas fotos del río Uruguay. Pasaron como muy rápido. Si las tenés a mano, sería bueno que las mostraras, porque la verdad que es impresionante. El río Uruguay, como saben, es un curso muy importante. Y sin embargo, hemos vivido esta situación este verano. Bueno, un poco que todos viéramos, tomáramos conciencia de que no se puede seguir volcando y permitir que se siga volcando sin tener un reclamo ciudadano, ¿no? De que nos están matando los ríos, morimos, ¿sí? Yo creo que un poco este seminario lo que tiene como búsqueda es esto, ¿no? Primero, salvar los ríos que están, no permitir que siga pasando y recuperar los que están destruidos. Con respecto a lo que decía recién Fabián, es impresionante que, digamos, cuando se hacen grandes obras de infraestructura, si el hábitat es un derecho, debe preverse dónde las personas se localizan. Por eso la pregunta general decía, claro, se hace la vista gorda, no se considera que habitar es un derecho y tener un techo es un derecho, el derecho a un hábitat digno, y las personas trabajadoras se localizan en esas zonas bajas que a su vez son muy frágiles desde el punto de vista ambiental. O sea, las personas viven mal y los hábitats, digamos, también terminan más contaminados. Pero no es porque las personas se localizan, es porque no se previó un lugar para que las personas vivan con dignidad, ¿no? Bueno, ahora está Florencia. Hola, buenas tardes. Me pareció bastante acorde a lo que venía pensando, lo que dijo recién Fabián,
Más que nada quería agregar a eso el tema de cómo la falta de planificación urbana también afecta al desarrollo y la consolidación de distintas ciudades que por ahí son más rurales y que van como perdiendo ese terreno absorbente, y en la proyección, digamos, de acá a unas décadas, en realidad eso va a tener los mismos efectos que se ve hoy en las grandes ciudades, porque no se planifica de una forma responsable sobre los recursos, tanto lo que es el terreno absorbente como los distintos arroyos y cosas así. El caso más cercano que tengo, yo estoy en Merlo, Buenos Aires. El caso más cercano que veo es una urbanización nueva que se está dando en Marcos Paz, que es un municipio cercano, en donde, bueno, terrenos que eran destinados antes para lo que era el cultivo y eso, se empezaron a lotear, y bueno, no hay ningún tipo de control sobre el impacto que tienen en cuanto al ecosistema en sí. Eso era lo que me interesaba como aportar. Gracias. Bueno, aquí con respecto a este tema, acá dice José Luis Grau, ¿qué estás planteando, José Luis? Ahí mando un link porque yo no lo puedo compartir. Córdoba toma de un lago, que el agua que ve Córdoba, indica al link, es el lago que toma Córdoba, digamos, es el estado del dique donde está embalsado, pero no puedo compartir la pantalla. Que tiene exactamente la misma verdina o más que lo que están mostrando ustedes en imágenes de Claro, lo que podés poner es el link en el chat, y el chat lo guardamos con la grabación, así que lo podemos mirar cada uno después desde su computadora. Sí, podés compartir. Sí, genial, José Luis. Me parece que todos los ejemplos son muy pertinentes y demuestran la gravedad del tema, ¿no? Yo voy a compartir estas dos ordenanzas para que las distribuya Virginia, y todos los ejemplos que nosotros podamos ver que den cuenta de cómo ir resolviendo el problema también, ¿no? Porque estas formas de, bueno, en este momento tenemos una movida en Concepción del Uruguay muy importante para salvar los humedales, y hay un proyecto de convertir en sitio Ramsar esos humedales. Pero si no hay conciencia ciudadana, hay un problema gravísimo descrito por un sociólogo americano, se llama Moloch, que él describe en un libro que se llama The Urban Growth Machine. En ese de Urban Growth Machine muestra que en general es tal la renta que se saca con la generación de productos inmobiliarios, que es típico que haya una alianza entre desarrolladores, a veces dueños del suelo, a veces no, pero políticos y medios de comunicación, para generar como un lugar común de lo que debe ser hecho. Esto debe ser hecho, esto es el futuro. Esto está muy denunciado también por Jordi Borja, el catalán. Este producto inmobiliario es como se debe vivir. Entonces nosotros tenemos que tener una ciudadanía consciente de lo que están vendiendo es un producto destructivo. Muchas veces esa destrucción del ecosistema, ese refulado de suelo, ese cambio, sobre todo en las costas y en nuestras islas, de los drenajes, para generar a lo mejor un hábitat para 150 familias, destruyendo ecosistemas valiosísimos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la conciencia. Los grandes cambios se han hecho porque ha habido ciudadanos movilizados. No va a ser porque se nos dé como una gracia de Dios dentro de los sistemas productivos en los que estamos viviendo. Gracias, Graciela. Ahí está Silvia. Sí, Silvia, ¿nos escuchas? Hola. A ver, ¿si me escuchan? Sí. Perfecto, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, yo pertenezco a UADER, estoy haciendo una licenciatura en Geografía y mi trabajo específico, ya estoy en la etapa final, es trabajar con cuencas. Claudia me nombró hace un rato, hicimos algún trabajo juntas con Prodiversitas el año pasado, trabajando en gestión del riesgo y cómo afectan las cuencas, la inundación de las cuencas, todas las obras que se hacen en las cuencas, cómo afectan a los barrios periféricos y demás. Pero como de eso ya un poco se habló, quería hacer otro aporte. Aparte de haber trabajado y estar también en algunos proyectos de INTA, colaborando con mi universidad, analizando cómo impacta la avicultura sobre las cuencas a partir de la cama de pollo y todo lo que tiene la cama de pollo, el no tratamiento de la misma. Quería hacer hincapié en el tema del digesto, del cambio de digesto del año pasado se hizo del río Uruguay. Me parece que tiene absolutamente que ver con esto que se está mostrando con el verdín, que se manifestó, que fue simplemente hacer visible un gravísimo problema que tiene el río Uruguay, aparte de compartir con otro estado, que eso también lo hace también problemático para resolver los problemas. Pero el cambio de digesto, realmente los valores que se tomaron o que se cambiaron de manera aleatoria de un día para otro, eso se firmó el 5 de diciembre del 2019, hasta ese momento había parámetros que daban un río muy contaminado y de un día para otro resulta que el río ya no tenía más contaminación. Yo pertenezco a una agrupación vecinal que es Salvemos el Río Uruguay. En febrero de este año hicimos una marcha de vecinos y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre este tema y pidiéndole al intendente, nos atendió, también tuvimos una reunión con parte del Consejo Liberante, pidiendo que hagan el apoyo para que nosotros como vecinos vamos a exigirle, no pedirle, ya exigirle a la CALU que revierta ese cambio de digesto, porque realmente se hizo de manera aleatoria y sin ningún sustento científico. Yo no preparé nada, pero tengo a mano, a ver si puedo compartir pantalla, los valores del digesto para que lo vean, ahí lo voy a poner, no sé si ahí se puede ver, cómo cambiaron de un día para otro, ¿no? Realmente asombran, especialmente porque sabemos que creo que la mayoría de las ciudades que están en la costa del Uruguay, especialmente del lado argentino, no tienen tratamiento de sus efluentes cloacales. Entonces, esto hace que se hayan permitido el aumento de estos valores para que las playas sigan estando habilitadas. Si se fijan ahí, y esta también. Estas son dos infografías que elaboramos este año en un hackathon que hubo de datos abiertos acá en Concepción del Uruguay, que se analizaban los puntos o los focos de contaminación que hay en los diferentes lugares de la ciudad, que afectan a las cuencas directa o indirectamente, y se planteó este tema del digesto, e hicimos en ese momento, durante una mañana, estos cuadros como para que concientizar o para que lleguen realmente a la gente, impacten esos valores en cómo cambia de un momento para otro. Así que quería ser mi aporte también, sumando a todo lo que vienen comentando el resto de los compañeros, que el río Uruguay termina siendo el receptor de las cañadas, de los arroyos, de todo lo que se hace en el continente, y que debemos también tenerlo controlado, porque siempre va a ser el delator de todo lo que está sucediendo en los diferentes lugares. Entonces, eso quería comentar. Muchas gracias. No, por favor. Realmente una ciudadanía consciente tiene que pelear por mejores plantas de tratamiento de efluentes. Este es un tema importante. Y aquí me acuerdo del tema de los balnearios y la calidad del agua de los balnearios. Ya a fin del siglo XIX, el autor de teatro Henrik Ibsen escribió El enemigo del pueblo. Y cómo se cruza, es muy interesante para trabajar en la escuela secundaria. En Costa Rica la usan esta obra de teatro para trabajar en esto de la calidad del agua, y de los actores sociales y de los conflictos de los actores, y el tema de las personas comprometidas, ¿no? En esa obra de teatro se ve una contaminación de una cortina de aguas arriba de un balneario, el médico del balneario se da cuenta que la gente se iba a enfermar,
el médico del balneario es el hermano del intendente. El intendente quiere mantener el balneario por los empleos y por la gente que viene, esto en 1890, ¿no? Es interesante porque el medio local y el periódico tapa, no quiere publicar el informe del médico, y el médico al final, bueno, le hacen bullying a toda la familia, los agreden, porque están haciéndole daño al pueblo, porque esa verdad no quería ser conocida, y al final él decide volver al campo y estar, digamos, trabajar con las personas más humildes y poder seguir educando en estos temas, porque era tal no irse del país, pero ya perdió el empleo, perdía todo, decía, no, pero yo no voy a dejar de decir la verdad de que la contaminación va a enfermar a las personas. Bueno, este tema de los cambios de los valores es algo que en Noruega estaba ya, en los países nórdicos estaba denunciado por Ibsen en esa obra de teatro que era para movilizar al fin del siglo XIX. Entonces nosotros hoy tenemos que lograr, digamos, como ustedes que son vecinos movilizados, llegar a todos los niveles para que haya gente movilizada. En algún momento yo había planteado trabajar con la obra de Ibsen y identificar a los actores locales como espejo de esa obra de teatro, porque pasa exactamente lo mismo, son los mismos actores, y son esta máquina de crecimiento, mal llamado desarrollo, muchas veces es solamente un crecimiento negativo, porque es un crecimiento destructivo, esta máquina de crecimiento urbano, esta máquina de expansión, descrita muy bien por Moloch en ciudades de Canadá y de Estados Unidos. Gracias, Graciela. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, quiere compartir? Yo quería hacer una acotación en cuanto al tema que se habló por ahí, Florencia, me parece, con el tema de la necesidad de planes de ordenamiento territorial. Una buena, una mala. La buena, esta tarde tuvimos reunido lo que se llama la Comisión de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial con la ministra de Hábitat y Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, y bajará una política a toda la provincia y municipio para que quienes no tengan desarrollen un plan de ordenamiento territorial. O sea, esta necesidad importante de que todas las provincias tengan leyes de ordenamiento territorial y que todos los municipios tengan planes de ordenamiento territorial es una política fundamental que se va a llevar adelante. Pero por otro lado, la mala es que el tener un plan de ordenamiento territorial no garantiza tener buenos resultados. Así sea un muy buen plan, si el plan no está tomado en un 100% por los funcionarios, estos planes no se llevan adelante. Nosotros en Concepción tenemos una vasta experiencia en planes territoriales. Actualmente el que, digamos, está en funcionamiento es el que se conoce como el PECU, Plan Estratégico Concesión de Uruguay, que fue realizado en el año 1999 y que tuvo una revisión en el año 2010, pero quienes viven en la ciudad y quienes conocen el tema de la defensa del humedal de la Boca Falsa podrán ver que teníamos un plan donde se decretaba esa zona como reserva natural, que la ordenanza del Código Urbano que norma ese plan tenía precisas instrucciones de qué se podía hacer y qué no se podía hacer en ese lugar. Sin embargo, un proyecto llevó 2 años de disputa, de vuelta entre las oficinas municipales y de lucha de los vecinos para que esto no se lleve adelante. O sea, esos planes, si no están tomados como la herramienta de trabajo de los funcionarios, un plan no nos garantiza nada. Es más, trabajar con la concientización, como recalca Graciela en cada momento, en concientizar al ciudadano de cómo deben ser las ciudades, de hacia dónde deben crecer las ciudades, de los que se debe respetar ambientalmente, y con esa comunión de toda la sociedad sí poder llevar un plan adelante. Pero si no, si ese plan no se concientiza a la sociedad, si no tiene un monitoreo y un control diario con análisis cada 5 años, modificaciones cada 10, por más que tengamos hermosos planes, terminan siendo un libro más en la biblioteca de los municipios, y a veces ni siquiera eso, porque han pasado gestiones donde el plan ni siquiera se lo ha leído. Era importante hoy, Graciela hablaba que entre uno de los proyectos que hubo en la revisión del plan en el año 2010,
tenía que ver con la puesta en valor en el tema de lo que es la cuenca del arroyo del Curro y del arroyo de la China, y la preservación de su llanura de inundación, la prohibición de construcción cerca de esos arroyos. Sin embargo, hoy vemos que no se ha hecho nada de aquello que establecía esta revisión del plan. Por eso no es solamente el plan, sino que los funcionarios lo adopten en un 100%, lo defiendan y que la ciudadanía entienda esta cuestión. Claro, los planes, en Argentina los planes son financiados muchas veces por el Consejo Federal de Inversiones con los mejores técnicos que realmente están bien hechos, hacen buenos diagnósticos, muchas veces, como en el caso del PECO, participativos, pero después hay un manejo de los medios. Por ejemplo, el primer plan lo hizo un arquitecto, un urbanista de Córdoba, Ramaciotti, muy buen plan, muy buen trabajo, que había demostrado que la ciudad tenía terreno ya loteado, como, digamos, con la proyección poblacional pasando el 2030, todavía hay terreno vacante interurbano con infraestructura, y había puesto unos límites importantes a loteos especulativos nuevos. Y nunca se aprobó la ordenanza de ese plan, porque en el medio local, el diario La Calle, salía que eso era anticonstitucional. Cuando la ciudadanía no sabe que eso es constitucional, porque el rol del municipio es justamente hacer una restricción al Te perdimos, Graciela. Bueno, mientras Graciela vuelve, Elizabeth, ¿querías hacer algún comentario? ¿Hola? Sigamos, había alguien que quería compartir, y después decidamos a ver cuándo seguimos para la próxima. Fantástico. Tenemos todavía unos minutos más, tenemos media horita. ¿Quién quería compartir? Elizabeth, ¿estás por allí? Elizabeth. Sí, perfecto. Estoy. A ver, ¿cómo para compartir? Bueno, comentarles el año, por lo que estaban hablando recién, primero. Hola. Sí, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escuchamos. No escucho nada, ¿se escucha? Sí, la estamos escuchando, Graciela, debe ser tu conexión. Adelante, Elizabeth. Les comento, hicimos un curso taller con la gente de la UNSAM, de Wetlands International. Estuvo muy lindo sobre sensibilización ambiental ciudadana a través de la capacitación científico-técnica, se llamaba, conectando la conservación de humedales con la sociedad y la economía local. Y bueno, fueron como varios módulos. A mí me tocó un módulo dar sobre gestión de cuencas de agua subterránea y manejo participativo. Y estuvo realmente muy lindo, porque había, bueno, fue más que nada la problemática del río Luján, que bueno, yo acostumbrada más bien a problemáticas de sequía, esto era inundación y todos los desarrollos, ¿no?, que hay de los countries y de las casas sobre los humedales. Este año, se los comento porque, para que estén por ahí atentas, porque queríamos volver a hacerlo, pero de manera online. Vamos a ver si lo logramos. Pero quería compartirles algo. Disculpen que yo insista con el agua subterránea, pero les voy a decir por qué. Bueno, un poco porque a mí me fascina, y me fascina el grado de pertinencia que tiene. A ver si puedo compartirles. O sea, si yo le pongo así, tengo muchas cosas abiertas acá. Esta. No sé si... ¿Sí se ve? Sí, se ve. Bueno, en la imagen de al lado, bueno, esto está en todos lados, en el internet, en donde, bueno, pero quiero mostrarles justamente el por qué es tan importante, porque realmente el que maneje el agua que está en el subsuelo va a manejar todo, o sea, son las actuales y futuras luchas por el agua. Si acá ven, o sea, el agua dulce en el planeta, más o menos se calcula en un 2.5% del agua total en el planeta, ¿no? Los océanos más o menos ocupan el 97 y pico %.
de ese agua dulce. La mayor parte del agua dulce para beber está en los glaciares, que ocupan el 68 y pico %, y el permafrost, los suelos congelados, ¿no? De las latitudes, bueno, del hemisferio norte, más que nada. Las aguas subterráneas van con un 30%, 30,1% se estima. Y este cachitito que está acá en este rincón, si lo llegan a ver, es el agua superficial y atmosférica, que representa un 0,4%. De ese 0,4%, fíjense, lagos del agua dulce, otros humedales, humedad del suelo, ríos, atmósfera, plantas y animales, o sea, se calcula también el agua interna que tenemos cada uno, y nosotros con los animales y las plantas. Pero realmente los ríos, pobrecitos, porque toda la vida les hemos estado succionando y contaminando, son los más vulnerables, ¿no? Están en superficie. Pero tenemos una gran reserva que hoy día el consumo es más o menos el 98%, los hidrogeólogos se van del 98 al 99% del agua que nosotros utilizamos para beber y para la agricultura. En general, todo el agua subterránea se va a la agricultura, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, las primeras napas freáticas ya nos las hemos echado. Pero lo que les quiero mostrar es esto, no sé si, espérenme. Es este gráfico de acá. Esto es como es un esquema que simplifica el funcionamiento, cómo funciona el agua debajo de la tierra. Y esto no me lo van a creer, pero internacionalmente todavía no lo pueden tomar, no lo manejan de esta manera y no la gestionan de esta manera, lo que es más grave. Este señor Toss lo diseña, ¿no? En 1963, o sea, fíjense desde cuándo, trabajando en Canadá, porque bueno, tenía las grandes mineras y los megaproyectos son los que tienen el dinero suficiente para que se hagan los estudios mucho más extensos y más, con más aparatos y mucho más finos. Entonces, este tipo, trabajando justamente asociado a la minería, pues realmente, bueno, hicieron estudios con muchísimos piezómetros, que se instalan aparatos de medición dentro de los piezómetros en donde pueden estar checando los niveles del agua subterránea. Pero básicamente, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que el agua subterránea se infiltra en general de una zona más alta, se mete hacia el interior del suelo, de la tierra, y pasa, bueno, aquí ya les voy a mostrar que no es esto así tan sencillo, es un esquema, pasa diferentes tipos de rocas, que lo hace que el agua vaya más lenta o más rápida, pero finalmente siempre sale a la superficie. Y lo que él dice es que el agua se mueve por estos sistemas de flujos que pueden ser locales, muy chiquitos, que pueden ser intermedios, le llama a estos que atraviesan ciertas distancias y obviamente se tarda mucho más tiempo, y flujos regionales que pueden venir, para que tengan una idea, pueden tener más de 1500 kilómetros. Por ejemplo, hay unas islas en el río Paraná, en donde bueno, se hicieron varios estudios de unos colegas de México con gente de la gente de Santa Fe, en donde vieron que tenían un flujo regional de la cordillera de los Andes que emanaba en los islotes, que por más que los islotes se inundaban con agua del río, el agua que tenía, digamos, influencia en la distribución de los patrones de esa vegetación, era un flujo de agua subterránea que venía de la cordillera. Entonces, hasta que nosotros no entendamos cómo se mueve el agua debajo de la tierra, además esto puede llegar a ser los flujos regionales millones de años, ¿no? Para tardar, para atravesar todo este recorrido, hacer todo este recorrido. ¿Por qué les digo eso? Porque es básico para la gestión. Y se los quiero ejemplificar en esto. Les aseguro que el ente que administra el agua en México, que es la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, es tremendo. O sea, gestiona el agua de una manera en donde, si ven acá, no sé si se ve muy bien, pero en este gráfico, ellos llegan a un lugar y dicen, bueno, acá llega mi límite administrativo entre el estado, yo qué sé, entre Morelos y Guerrero. Entonces, aquí hay un acuífero, este va a ser el acuífero A y este va a ser el acuífero B. Para no tener problemas administrativos, dividen los acuíferos como si fueran cajas cerradas. Y si ven bueno,
más el gráfico que les mostré antes y el gráfico este de la izquierda, pueden ver que el agua naturalmente no se comporta como uno la quiere distribuir porque hay un límite por encima, ¿sí? Sino que el agua está formando estos flujos, y si nosotros no hacemos una administración con la visión de cuenca hidrológica, que es lo que yo les decía, no vamos a entender nunca. O sea, aquí la gente de un estado saca sus números, estimaciones basadas en cuestiones ¿cómo es que sacan estos gradientes hídricos? Y pues que son números que no le puedes creer, porque si no tuvieron en cuenta los flujos subterráneos, o sea, no se dan cuenta que hay un flujo que se le fue para el otro estado. No sé si me explico. El tema es entender cómo realmente funciona el sistema, como decíamos, holísticamente esta visión, pero la visión hidrológica es importantísima, porque de eso depende todo lo que tengamos en superficie. Y entonces, hasta que no lo entendamos, no vamos a hacer una buena administración del agua. El tema es grave, porque, bueno, eso ya pueden ver todas las implicancias que tiene. Entonces, yo estoy en un grupo ahora, a raíz de que fue el Congreso de la Asociación Internacional de Hidrogeología. Yo me metí con los hidrogeólogos, realmente he perdido mi rumbo de los biólogos, pero estoy en un grupo de geoética, fue un congreso de geoética y manejo de agua subterránea en Portugal, que estábamos presentando un simposio allá con el grupo de México, y resulta que ahora las presentaciones se hizo todo online. Yo luché para que se pusieran abiertas al mundo, porque justamente una de las cosas por las que peca esta disciplina de la hidrogeología es que no se conoce, y hay bueno, como yo creo también un poco malintencionada, bueno, una intención mala, digamos así, de no querer informar sobre esto. ¿Por qué? Porque todos los megaproyectos dependen de agua subterránea, o sea, todas las mineras, bueno, yo acá trabajo en un río que tiene problemas de minería, en donde estoy constantemente, bueno, con ese tema en particular, pero bueno, todas tienen a los mejores hidrogeólogos porque necesitan chupar agua del subsuelo. Entonces, necesitamos incorporar este ecosistema como parte global de toda esta visión que mencionaban en el curso, y bueno, yo creo que este es mi pequeño aporte que me gustaría dejarles y que les quede, bueno, así, como muy cortito. Yo doy cursos de esto, pero bueno, como muy, muy, muy cortito, para que no se olviden de que está el subsuelo y que ahí pasan cosas importantes. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien quería comentar? Sí, resaltar el aporte que nos hace Elizabeth en el tema de las aguas subterráneas. Nosotros en la cátedra hace muchos años que venimos trabajando con indicadores de sostenibilidad en lo que es el diseño urbano, y en uno de esos indicadores tiene que ver con la permeabilidad del suelo. O sea, esa permeabilidad que fue uno de los fundamentos de luchar por estos humedales, que es lo que le da el abastecimiento de lo que son los acuíferos. Y seguramente es dificilísimo poder hacer entender a quienes toman decisiones el tema de los comportamientos de los acuíferos, cuando es difícil que comprendan cómo es el comportamiento de los ecosistemas cuando los ecosistemas pueden verlo. O sea, pueden ver que vivimos sobre el río Uruguay, quienes estamos aquí en Concepción, que eso pertenece a la cuenca del río Uruguay, que tiene arroyos, cañadas, que abastecen ese río, y que tiene todo un sistema de flora, fauna, que se retroalimenta y que tiene toda una cadena que romper uno de los humedales, romper uno de los arroyos es quitarle un eslabón a esa cadena con repercusiones río abajo. O sea, si nos está haciendo muy difícil hoy explicar cómo es el ecosistema del río Uruguay, cómo afecta cada una de esas intervenciones al río y a su cuenca, cuanto más difícil poder explicarle que eso que está pasando por encima de la tierra pasa por debajo, y la importancia de los acuíferos, ¿no? Lo que ella hablaba de cómo se dividen
en regiones, en departamentos, el acuífero, este sector es tuyo, este sector es mío, también nos sucede a nosotros en el ordenamiento territorial. Es como que dentro del departamento, dentro del municipio, uno puede legislar, supónganse un humedal, un bosque nativo o un arroyo, pero cuando pasa esos límites del municipio, pasa esos límites del departamento y quien lo gobierna o le pone sus restricciones, le pone otra y no se trabaja en conjunto. Siempre discutimos el tema de trabajar en forma departamental, en forma regional, y cada uno de estos accidentes geográficos tienen su implantación y a veces pertenece a más de un municipio, más de un departamento, y esa visión global lamentablemente no se está teniendo. Sí, totalmente, perdón, Guillermo, perdón, si me dejas decirle algo a Guillermo, sí, totalmente, y más que nada justamente el ordenamiento territorial. Nosotros hemos tratado de incluir justamente siempre a la gente de ordenamiento porque es básico, ¿no? Digamos, todo es un problema de ordenamiento en esto, entonces tienen que incorporar esa visión, ¿no? Y es una visión muy integradora, a la vez muy compleja, como decís, son sistemas complejos todos. Pero hay gente trabajando en eso, hay hidrogeólogos argentinos muy buenos y hay la Asociación Internacional de Hidrogeología Argentina, que digamos, son capítulos, está el capítulo argentino, el capítulo México, así. Existen, entonces hay que acercarse y bueno, preguntar, porque sí realmente es una cosa de trabajar integrado, ¿no? Tenemos todavía una jornada completa por delante, 2 horas el próximo jueves para seguir conversando. Muy interesantes todos los aportes, esta última visión del agua superficial también. Por favor, vean que tenemos que ir avanzando sobre las 4 preguntas que habíamos planteado y las presentaciones de vosotros sobre vuestras experiencias locales. Todas han sido muy interesantes, nos han compartido realmente aspectos que no conocíamos desde la visión personal de cada uno, que es lo más rico. Podemos leer muchos papers, podemos ver muchas películas, pero la voz de cada uno de ustedes nos ha completado. Así que estamos sobre el momento del cierre. Si les parece, nos encontramos el jueves 5:30 con estas consignas. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias a todos. Gracias. El jueves. Muchas gracias. Nos vemos el jueves 17:30. Esperemos que tengamos mejor conexión. Ojalá. Hasta el jueves.